Vamos a iniciar una nueva serie que hemos titulado La Obediencia. Esta es la nueva serie, La Obediencia. Y el tema de hoy, que será el número 1, lo hemos titulado La Importancia de la Obediencia. ¿Cómo se llama? Ok, Primera de Samuel 15:22. Dice así: y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es el acto de cumplir con las órdenes e instrucciones de alguien de rango superior. En el caso de nosotros, pues el que está por encima de todo y de todos, pues es nuestro Señor, y nosotros nos debemos a Él. Pero también hay autoridades que Dios ha delegado. La palabra obediencia en el hebreo es una palabra samá, que significa oír inteligentemente, o sea, prestar atención pero ponerle la inteligencia a lo que se está escuchando. Implica el prestar atención a la orden que se está dando con el propósito de que entiendas y obedezcas. Ese es el significado en el hebreo. En el griego, la palabra que se traduce por obediencia significa ser persuadido por alguna autoridad para que tú obedezcas, ya sea la de Dios o autoridades civiles, etcétera, etcétera. La razón fundamental de tantos problemas en las vidas de los seres humanos tiene que ver básica y fundamentalmente con la desobediencia a Dios. Esa es la raíz de los problemas que los seres humanos vivimos. Y la desobediencia no solo a Dios, que es lo peor, sino también a las distintas autoridades que nos demandan obediencia, ya sea a los padres, las autoridades en el gobierno, etcétera, etcétera. Hay un versículo que quiero que veamos, es Mateo 24:12, porque Jesús dijo algo aquí aterrador, porque es para que nos preocupe. Mateo 24, versículo 12. Él dijo en este versículo: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué iba a suceder? El amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se enfriará. Bueno, vamos a ver brevemente este versículo. Dice: y por haberse multiplicado, esa frase, haberse multiplicado, habla de algo que va en crecimiento de manera constante, que empieza por algo y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Sin duda, estos son los tiempos en que se ha multiplicado, ha crecido notablemente, ha aumentado en grado sumo. Pero ¿qué es lo que se ha multiplicado y ha aumentado en grado sumo, que fue de poco a poco desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días? La maldad. La maldad. La maldad viene de un término griego que es anomia, y su significado, dice el diccionario, que anomia, que se traduce maldad, significa violación a las leyes de Dios, desprecio deliberado, o sea, que la gente sabe que lo está haciendo, desprecio deliberado a los mandamientos de Dios. Anomia, maldad, es la rebelión en contra de la voluntad de Dios para ejercer nuestra propia voluntad. El que vive en maldad es alguien que vive sin leyes, sin la ley de Dios, las leyes de Dios que los dirigen hacia lo bueno, lo justo y lo recto. Entonces, esto es lo que podemos decir que es gente sin ley de Dios en sus corazones, gente rebelde, gente desobediente. Entonces, fíjate lo que está diciendo Jesús: y por haberse multiplicado, que ha ido en aumento la gente rebelde, la gente que deliberadamente desobedece a Dios, esto provocará
que el amor de muchos, a mí me preocupa eso, muchos, se enfriará. Aquí el amor que dice que de muchos que se va a enfriar, ese amor es el amor agape en el griego, pero es el amor en grado sumo, ¿sí? Es el amor que Dios tuvo para con nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, el amor agape es el amor que se da, ¿sí? Que se libera, que no está lleno de egoísmo, es el amor que piensa en los demás. Y Dios no fue egoísta, vio nuestra condición, miró cómo estábamos y su amor agape provocó que nos diera a su Hijo amado. Bien, ese amor que se da, que busca el bien del otro, de muchos, se va a enfriar. Enfriar aquí viene del griego suko, que significa soplar para enfriar algo que está caliente, como cuando enfrías una sopa que está muy caliente, un caldo de pollo, ¿verdad? O un menudo, pues, ¿verdad? Así que empiezas a soplar. Entonces la desobediencia es como un soplo que enfría la relación con Dios, enfría el amor con Dios. ¿Por qué? Porque al desobedecer, una vez, dos veces, se va a ir en aumento la maldad, o sea, la desobediencia deliberada a los mandamientos de Dios. Y se empieza a enfriar la relación con Dios, el amor hacia Dios, y como consecuencia el amor a los tuyos, a los que debemos amar, a los hijos, al esposo, a la esposa, a los prójimos, a nuestro prójimo. Se empieza a enfriar. ¿Producto de qué? De la desobediencia, ¿sí? Eso significa maldad, repito. Entonces, esa desobediencia, la desobediencia es la que nos mete en muchos problemas. Hay mucha gente que a veces me hace preguntas, por ejemplo, me dicen: pastor, yo me siento muy frío, me siento alejado de Dios. A ver, ¿dónde fue donde te detuviste que empezó tu desobediencia? No, pues es que hace un año, el Señor me dijo que hiciera esto. Hace un año, y fuiste acumulando, y acumulando, y acumulando. Por eso es que el amor, ¿qué sucede? Se enfría. He ahí la importancia de la obediencia, porque la obediencia es lo contrario, o el el obedecer es lo contrario a la desobediencia, y el obedecer implica la obediencia y el sometimiento a Dios, y la obediencia de sus mandamientos. Stephen Hawking, que es considerado el científico más eminente de la actualidad, él escribió un libro hace un par de años, y en ese libro él dijo esto. De ahí lo tomé. Dice: el universo es producto de las leyes naturales, lo cual excluyen a un Dios creador del universo. La conjunción, decía en su libro, la conjunción y la combinación de las leyes de la naturaleza produjeron lo que hoy llamamos el universo en toda su formación, hermosura, orden. Dice, y si las leyes mismas del universo provocaron lo que conocemos como el universo, dice, entonces no tenemos la necesidad de inventar un Dios creador. Fíjate nada más. Claro, si no hay Dios, no hay a quien obedecer. Y si no hay Dios, ¿a quién le vamos a rendir cuentas? Es más fácil negar la existencia de Dios que obedecer los mandamientos de Dios. Esa es gente sin ley, que son ley para sí mismos. O sea, ellos inventan sus propias reglas de vida, inventan sus propios códigos de conducta, son ley para sí mismos, y aún inventándolos, ni ellos mismos son capaces de respetar sus propias leyes que inventan. Esa es la gente sin ley, esa es la maldad. Ahora volvamos a 1 de Samuel 15:22, que es el versículo que estamos estudiando. 1 de Samuel 15:22. Dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Aquí el verbo complacer, se complace Dios, significa deleitarse. O sea, también se puede leer así:
¿Se deleita Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, en los animales sacrificados, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque el obedecer es mejor, digan todos, es mejor que los sacrificios. Esa frase, o esa palabra es mejor, la palabra mejor en el hebreo significa que es algo que es agradable a Dios. Y aparte de ser agradable a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios? La única manera de agradar a Dios es obedeciendo, no hay otra. Pero aparte de que la obediencia a Dios produce le agrada a Dios en su corazón, según el diccionario, además de agradar a Dios, tiene una doble dirección. Es hacia Dios, pero hacia uno mismo, porque además de agradar a Dios, son acciones acertadas y benéficas para el hombre, o sea, para el que obedece. ¿Me estoy explicando? Por eso dice, es mejor, obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Acaso estaba diciendo Samuel a Saúl que los sacrificios no tenían importancia? No, sin duda que no. Samuel estaba exhortando a Saúl a que analizara, mirara al interior de su corazón, las razones, las intenciones que había en su corazón cuando él ofreció un sacrificio, una víctima. Y Samuel no está desechando el sacrificio mismo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban vigentes los sacrificios de animales, que decía la ley que había que sacrificar animales inocentes, cuya sangre simbólicamente cubriría nuestros pecados. Pero venido Cristo, ya no hay sacrificios. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto, y su sangre que derramó en la cruz no cubre nuestros pecados, los borra totalmente. Entonces, aquí vemos que un sacrificio en esos tiempos era un ritual entre el hombre, que el hombre hacía para Dios, que hablaba y demostraba que había una relación entre ambos. Aquel que hacía un sacrificio como lo hizo Abraham, como lo hizo Elías, estaban hablando que ellos tenían una relación con Dios, que ellos creían que la sangre que apuntaba hacia Cristo era poderosa para limpiar sus pecados, y que había una relación entre ambos. Pero si ese sacrificio de animales se ofrecía con corazón perverso, con corazón no arrepentido, con desobediencia, entonces ese sacrificio se volvía un ritual totalmente vacío. Por eso, ¿por qué le dijo eso Samuel eso a Saúl? Porque Dios le había dado una orden a Saúl que hiciera tales cosas, pero Saúl desobedeció, y en su desobediencia, queriendo pues estar según él bien con Dios, ofreció sacrificios. Y Dios le dice a Samuel: ve y dile a Saúl que estoy arrepentido de haberlo puesto a él por rey. Y dice: mira, Saúl, se complace tanto el Señor en que en que le ofrezcamos sacrificios de animales, o en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se alegra Dios? Entonces, imagínense a Saúl escuchando aquello. La respuesta obvia es: pues en que se obedezca al Señor. Entonces, mire, cualquier actividad ahora como cristianos, en este tiempo de la gracia, del evangelio de la gracia, cualquier actividad con sentido espiritual, como por ejemplo alabar a Dios, como hace un rato. ¿Cuántos alabaron a Dios? Fíjate bien, alabar a Dios. Pero si estás en desobediencia, se vuelve nada más un ritual. O sea, nada más hiciste un ritual. Es algo vacío, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer que cantar. Aunque eso no excluye el cantar. Tu canto, nuestro canto, será aceptable a Dios si nosotros caminamos en obediencia a Dios. Si no, cantaste como canta Vicente Fernández, sin sentido.
sin ton ni son. Tu canto fue un cantillo de un mexicanillo, no tiene ningún efecto. Cualquier actividad con sentido espiritual, como servirle, hay muchas maneras de servir, pero si podemos estar sirviendo a Dios, pero si no obedecemos, es un ritual. Aún ofrendar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si vienes al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que allí tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con aquel, y entonces ven y presenta tu ofrenda? Porque si se presenta la ofrenda, querido Señor, mira, tú eres digno de todo lo mejor, y ahí está, pero tú estás en desobediencia a que tienes que perdonar, amar, estar bien con los demás, entonces se vuelve un ritual sin sentido. Aún ayunar, hay quien ayuna 40 días y está en desobediencia, pero todavía más, orar. Todos podemos orar, ¿sí o no? Y aún así, ¿ustedes creen que se puede estar en desobediencia? ¡Claro! El ejemplo más contundente está en Lucas 18, no lo busquen. Cuando Jesús habló de una parábola del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? El fariseo ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos de todos, oraba todos los días, hacía y deshacía. Pero ¿qué dijo Jesús? Que el corazón del fariseo no era recto, no obedecía la palabra de Dios, hacía más caso a sus tradiciones, pero el publicano arrepentido nada más se golpeaba así. Entonces, si no obedecemos, somos ritualistas, somos religiosos, pero podemos cantar, dar, aplaudir, tantas cosas. Entonces, hacer estas cosas no bastan, porque no tienen efecto alguno si no estamos en obediencia con Dios. ¿Se está dando cuenta de la importancia de la obediencia? Hay un ejemplo tremendo en Hebreos 11:8. Este tema pues necesita una serie. Hay tanto que decir sobre la obediencia, pero miren, veamos Hebreos 11:8. La importancia de la obediencia. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham. ¿Quién fue Abraham? Bueno, Abraham era un pagano que Dios llamó allí de la tierra de los caldeos. Por la fe Abraham, siendo llamado, o sea, lo llamó, ¿qué le dijo Dios? Salte de tu tierra y de tu parentela. Así le dijo, ¿verdad? Ok, lo llamó. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció al llamado. Fíjate bien, si Abraham no hubiera obedecido al llamado de Dios, no hubiera habido pueblo judío. Al menos de Abraham, descendientes de Abraham. Entonces dice que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto está tremendo. O sea, Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a tal lugar, no, tú sal. Y en ese salir yo te voy a ir abriendo el camino y te voy a ir mostrando dónde es el lugar que quiero que tú estás. Esto, hermanos, obedecer sin saber a dónde iba, es un ejemplo de una confianza plena y total en el Dios que ordenó a Abraham salir. Una definición de fe sería esta. En base a este versículo, fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. Fíjate, fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. Generalmente hacemos lo contrario, discutimos la voluntad de Dios, la ponemos en la mesa de discusión y todavía cambiamos el papel y nos ponemos en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, yo te pido esto y te doy un mes para que me respondas. Ahora nosotros somos los que le ponemos a Dios las condiciones. Miren nomás hasta qué grado hemos caído los cristianos. Cuando Dios dice, así dice el Señor, así dijo Él. Y necesitamos obedecer, nos guste o no nos guste, nos produzca sensaciones bonitas o no tan bonitas. Qué importante es la obediencia, qué importante es, como dice la Biblia, que Cristo
en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió. Digan todos, aprender. Tú aprendiste a contar 1 más 1, 2 por 2, aprendiste a escribir A, E, I, O, U, A, empezaste de lo menos hacia lo más. Cristo, por lo que padeció como hombre, aprendió como hombre, ¿qué? La obediencia. Y nosotros no somos diferentes en ese sentido. La obediencia no es un don. La obediencia no es algo que Dios nos regala como un don, así te doy el don de la obediencia. No existe. La obediencia es algo que vamos aprendiendo día tras día, tras día, tras día. Así como va aumentando la desobediencia en la gente, en el cristiano debe de ir aumentando la obediencia. Fe es hacer la voluntad de Dios sin hacer preguntas. Déjeme contarle una historia verídica que sucedió en la guerra civil en los Estados Unidos. Esta historia cuenta que uno de tantos soldados que se enlistaron en el ejército del gobierno, un general llevó a su ejército a la batalla contra los adversarios, y cuenta esta historia que un soldado que había sido adiestrado en el manejo de las armas, en este caso de los cañones, tuvo todo un adiestramiento. Entonces el general le dice: tú, soldado, trae tu cañón, apúntalo a aquella casa blanca que se ve allá en la colina y destrúyela. Y el joven soldado preparó su cañón, lo calibró, lo apuntó, disparó, y aquella casita blanca bonita voló en 1000 pedazos. Y cuando vuela en 1000 pedazos, pues hubo gritos de alegría de los que estaban ahí alrededor y del general mismo, pero el joven soldado se agachó así y comenzó a llorar. Y le dijo el general: ¿por qué lloras, soldado? Dice: es que esa casita que acabo de destruir fue donde yo nací, allí viví desde niño. Por supuesto sus padres ya no estaban ahí, habían huido, se habían ido. Y dice: ¿y por qué no me dijo, soldado? Dice: porque las órdenes de usted, mi general, no se discuten. No se discuten. Esa es obediencia. Y las órdenes del Señor de señores, del general de generales, ¿quién es? Es Jesús. Él es el comandante del ejército. Esas órdenes no se discuten, hermanos. ¿Entienden? Si Dios te dice ve, ve. Si te dice quédate, quédate allí. Si te dice ve y di esto, ve y dilo. Si te dice cállate, cállate, por favor. A Josafat le dijo cuando estaban enfrente del ejército enemigo: estad quietos y conozcan, aquí va a ser diferente, estad quietos. Y Josafat se quedó quieto, obedeció. Gedeón fue diferente. Había un ejército grande, dijo: no, vamos a hacer una depuración del ejército. Y quedaron por ahí como 12,000. Dice: ahora llévalos ahí al arroyo y hazlos que beban de tal manera. Y fueron 300 aquellos que bebieron de tal manera, esos con 300, porque Jehová da la victoria con pocos o con muchos. ¿Qué hizo Gedeón? Obedeció. ¿Por qué creen ustedes que cayeron los muros de Jericó? ¿Porque gritaron? Por favor. Porque Dios les dijo: vayan, rodeen la ciudad, den vueltas 7 veces y al final den un grito fuerte y las murallas van a caer. ¿Por qué se cayeron los muros de Jericó? ¿Porque gritaron o porque obedecieron? Muy pocos hasta ahorita he visto, sobre todo los de la guerra espiritual, que entienden este principio. No lo entienden. Ellos van y corren alrededor de una ciudad, alrededor de una cantina. Algunos fueron a rodear la catedral aquí y gritaron para que se cayera. Nada que ver. ¿Por qué se abrió el mar rojo? Porque Dios les dijo: avancen, y ellos avanzaron. Fue por la obediencia. ¿Por qué se pararon las aguas del río Jordán cuando los israelitas llevaban el arca en los hombros? ¿Por qué se abrieron? Porque ellos se detuvieron, vieron el río
Y Josué, Señor, avancen. Y los levitas obedecieron a la voz de Josué, avancen. Y avanzaron y se detuvo el agua. Fue la obediencia. ¿Por qué estamos nosotros como estamos como seres humanos? Por la desobediencia de Eva y de Adán. Obediencia, desobediencia. Entonces nuestras vidas deben estar regidas por la voluntad de Dios. Jesús dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo no vine a hacer mi propia voluntad, dijo, ni a inventar nada. Yo estoy haciendo y diciendo lo que el Padre me dijo que hiciera y que dijera. Y nosotros somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Nuestras vidas deben estar regidas, dirigidas por la voluntad de Dios, aunque esta dirección provoque en ocasiones la desaprobación de los demás, de la gente. Pablo lo dijo así, de esta manera, en Gálatas 1:10. Él dijo así: ¿busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios? Fíjate esta escritura, busco ¿el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué estás buscando tú? A ver, ¿el favor de los hombres o el de Dios? Bueno, la respuesta pues espiritual es pues la de Dios, ¿verdad? Estoy buscando el favor de Dios. Pablo sigue haciendo una pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Yo te pregunto, ¿a quién estás buscando agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y fíjense lo que dijo Pablo: pues si todavía agradara yo a los hombres, o sea, que yo hiciera lo que ellos dijeran, las sugerencias, las invitaciones, todo lo que ellos me dijeran que yo hiciera, lo hago. Entonces, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y dice la Biblia que ofrezcamos nuestros sacrificios, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, agradable a Dios, y que lo hagamos buscando la voluntad, porque buscando la buena y perfecta voluntad de Dios. Hay una perfecta voluntad de Dios que tenemos tú y yo que descubrir. Ahora, para saber la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Él dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? El problema está en que si Dios nos dice que hagamos algo, ahí va a estar el problema. ¿Por qué? Porque si obedezco a Dios, lo agrado a Él, complazco su corazón. Pero si agrado a los hombres, entonces desagrado a Dios. Si agrado a Dios, voy a desagradar a los hombres. Ese es el dilema. Ayer un hermano que está aquí enfrente me contó algo que me dejó pensando, porque yo acababa de terminar el tema cuando hablé con él. Me dice: oiga, pastor, fíjese que el otro día fui a hacer un trabajo y me encontré con una señora que lo conoce a usted. Le digo: ah, sí. Dice: sí, ella estuvo en la iglesia donde usted nació, que lo conoció desde entonces. Entonces le digo: ¿y cómo fue eso? Dice: pues yo le empecé a compartir. Y la señora le dijo a este hermano, le dijo: ah, pues yo fui cristiana, o pues yo ando mal. ¿Y cómo que fue cristiana? Y le empezó a compartir. Entonces le dice: ¿en dónde te reúnes? Y aquí el hermano le dice: pues en casa de oración. ¿Y cómo se llama el pastor? Y le dice: Chuyo Olivares. Dice: ¿Chuyo Olivares? Pues él fue el que me dijo en la iglesia hace más de 30 años. Dice: yo le hice más caso a mis padres, a mi mamá, que a Dios. Y él o sea que yo no me acordaba. Dice: y Chuy me dijo: si tú amas más a tus padres que a Dios, vas a llevar las consecuencias.
Obedece a Dios. Obedece a Dios, porque si tú no obedeces a Dios y por quedar bien con tus padres vas a desagradar a Dios. Dice, y yo decidí obedecer a mis padres. ¿Sí o no? ¿Cómo está ahora la señora? Sola. Sus padres ya murieron, ya no tiene fe, no tiene nada. ¿Por qué? Porque agradó a sus padres, porque prefirió a sus padres antes que a Dios. Y esa es la prueba, ese es el conflicto. Si agradamos a Dios en lo que nos dice, vamos a desagradar a algún, 2, 3 por ahí. Por ejemplo, mire, le voy a contar algo. En la agenda que Dios me dio para hacer lo que estoy haciendo este año, y sin duda el año que viene voy a seguir en esa misma dirección. Mi agenda está muy llena de lugares donde Dios desde hace unos años atrás me empezó a decir lo que Él quería que yo hiciera. Entonces pues empecé a hacerlo y pues veo los frutos, todas las puertas se abren. Es una cosa muy, muy bonita, muy tremenda ver hacer la voluntad de Dios, y tengo mucha paz, etcétera. Pero en esos eventos que están por venir, hay uno, aclaro, esos eventos a los cuales yo asisto, yo no los organizo porque yo vivo aquí. Yo no me meto ni siquiera en la organización de las conferencias de las mismas casas de oración. Yo no me meto en eso. Yo nada más voy y predico por la invitación, ¿entienden? Pero las circunstancias que están alrededor yo las desconozco. Bueno, en una de estas invitaciones resulta que están cobrando la entrada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que se cobre la entrada. Yo nunca he cobrado por predicar la palabra, y me voy a mantener con la gracia de Dios hasta el final, como siempre. Yo nunca he cobrado ni cobraré por predicar la palabra de Dios. Pero en ese lugar donde yo voy a compartir junto con otros predicadores, están cobrando la entrada. Yo ni por aquí. Ahora, yo voy a ir, o hice el compromiso, porque claramente el Señor me dijo que lo hiciera, que fuera. Y comenzaron a llegar una serie de correos, que no son muchos, pero unos 2 o 3, diciéndome: pastor, ¿cómo es? Regañándome, ¿no? ¿Cómo es posible que usted vaya a ir a un evento a predicar donde van a cobrar la entrada si usted mismo reprueba que se cobre la entrada? Yo no sabía, pero de todas maneras voy a ir. No, ¿cómo? Ya apostató Chuy Olivares. Ya se está contradiciendo Chuy Olivares. Por un lado dice que no se cobre y va a un lugar donde se cobre. Espérenme, yo no soy el que estoy cobrando. Espero que lo entiendan. Yo no soy el que estoy cobrando. Uno me dijo: pero va a ser incongruente que usted vaya a un lugar donde no debe ir porque se está cobrando. Pero es que entiende, yo le puse en el correo, entiende, yo no organicé, yo no tengo control de eso. Yo voy a ir a predicar el evangelio. Bueno, si yo obedezco a Dios en lo que Él me dice a mí, bueno, recompensa tendré, y si no, pues las consecuencias también las tendré. ¿Sí o no? Ahora, yo me mantengo en lo mismo que he creído desde que me convertí. Yo no cobro por predicar y jamás lo haré. Pero me brotó una inquietud y comencé a ver que muchos cristianos, un buen número de ellos, están en una condición tal de inmadurez, no saben acomodar lo espiritual en lo espiritual, o sea, en el casillero que corresponde, y eso los hace cometer errores de apreciación cuando no se entiende este punto de la obediencia, y que se olvidan, pero de una manera muy lamentable, se olvidan que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Se olvidan totalmente, porque lo que Dios a ti trata contigo directamente, conmigo es diferente. Lo que Dios a mí me dice que haga es diferente a lo que te dice a ti. Jesús dijo: mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Usted cree que después de 37 más años
de conocer al Señor, ¿usted cree que podré escuchar la voz de Dios? ¿Usted cree que pude haber aprendido, aunque sea poquito, a discernir cuando es Dios el que me habla? A mí el Espíritu Santo me habló muy claro, el Señor me habló muy claro, pero algunos se olvidan totalmente. Pablo dijo a los romanos que los hijos de Dios somos, ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Y esa guía del Espíritu Santo a veces te dice cállate, a veces te dice habla, a veces te dice ve, a veces te dice quédate allí, no hagas nada. Dios nos pone en ocasiones en lugares, en ese deseo de su voluntad que hagamos cosas para Él. Él en ocasiones nos pone en lugares donde los demás juzgan de una manera equivocada, porque ellos suponen que no debemos de ir o de decir. Pero mira, hermanos, en todos estos años con el Señor, caminando con Dios, cuando a mí Dios me dice que haga algo, lo hago. Cuando no lo he hecho, así me va, porque soy hijo de Dios y me disciplina. Cuando el Señor me dice que diga algo, lo digo. Cuando Él me dice que vaya a algún lado, voy. Aunque esto provoque desagrado en algunos que no entienden este principio de que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabe que una vez el Señor me habló muy claro? Y yo estaba en Costa Rica, hace ahora unos 4 años, 5 años tal vez. Y estando allí terminó unas conferencias, yo ya estaba pues según yo ya descansando, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: te vas a parar, vas a agarrar el teléfono, vas a sacar una cita con los de enlace y vas a hablar con el director de enlace y le vas a decir que no me agrada que vendan los milagros. Y yo le dije al Señor: ¿quieres que vaya al canal ese? Él me dijo que fuera, y fui, hablé con el dueño y le dije: mira, hermano, le voy a decir una cosa, yo no tengo compromiso con nadie, yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada, pero a él, a Dios sí le debo todo. Y fui, y le puedo contar un montón de experiencias. A veces me ha dicho: cállate. Una vez estaba en una conferencia y anuncian a una profeta que es lesbiana, y yo tengo todas las pruebas, yo la confronté. Yo dije: ahorita le digo al pastor, porque empiezan a anunciar y que la ponen ahí en la pantalla. Yo dije: ay, hijo, le acaban de dar esta pervertida, que no quiere arrepentirse y anda ahí, dice que es profeta y no sé cuánto. Entonces ahí estoy, en cuanto se termina, que vénganse a comer los predicadores, nos juntan. Entonces me voy parando para hablarle, y el Señor me dice: quieto, siéntate. Y yo dije: Señor, pero no hables, no digas nada. Fíjense, o sea, yo estaba sacadísimo de onda. Digo: oye, Señor, pero ¿cómo se va a ir? Mira, no digas nada, cállate, ahora no digas nada, no le digas al pastor nada. Y yo me quedé sentado, y luego me decían: ¿qué tienes? Pues, o sea, yo estaba bien sacado de onda. Entonces, dentro de mí, pues orando, le dije: Señor, ¿pero por qué? Dice: mira, no le digas nada. ¿Sabes por qué? Porque no te va a hacer caso el pastor, y no quiero que le digas, porque ya se lo he dicho a través de otros muchas veces y no entiende. Le he dicho muchas cosas y no entiende. Así es que tú sabes, pues no le digas nada. Fíjate, me dijo que no dijera nada. Y sin embargo, en otra ocasión, como en Costa Rica, que les digo, me dijo: ve y di. Cuando Dios a mí me dice algo, yo lo digo. Cuando me dice: ve a tal lado, voy. A finales de los 90 me dijo: deja todo y vete a Argentina. Yo dejé todo y me fui. Sé lo que hago, hermanos. Ya crecí, miren, no ve que hasta los pantalones los tengo. Ya no soy un bebé, ya no soy un niño, ya ve que crecí, mire. Sé oír la voz de Dios, hermano. No es una jactancia, no. Y si hago lo que tengo que hacer, ¿qué dijo Jesús? Cuando hagan lo que tienen que hacer,
digan, siervo inútil soy, porque simplemente hice lo que, o sea, no hay ni siquiera un mérito así como para decir, es que yo, no, todo es por gracia. Vamos a ver con mucha atención unos pasajes en los cuales Jesús fue juzgado porque asistió a lugares donde se suponía, entre comillas se suponía, que él no debería de ir, y estuvo con personas que se suponía, pues él no debería de estar con ellas. Pero vamos a notar que él fue y predicó la palabra de Dios. Y es exactamente lo mismo que yo hago cuando Dios me manda a un lugar. Hace 2 años aproximadamente recibí un correo de un pastor de una iglesia bastante grande del Distrito Federal. Me dice, pastor, me urge hablar con usted. Si usted me dice que me recibe hoy, tomo un avión inmediatamente y me voy, agarro un taxi, llego a su oficina. Me urge hablar con usted. Y yo dije, pues, ¿qué tanto urgencia? ¿O qué? Por favor, pastor, le ruego. Dije, bueno, pues vente, y que llega con la esposa. Y cuando lo vi se me hizo así medio conocido, pero yo no. Me dice, pastor, y empiezan a llorar así. Yo, ¿qué tienen? Dice, es que hemos engañado a la gente por muchos años. Dice, somos pastores en la Ciudad de México, pero empecé a escuchar un disco que me regalaron, unas enseñanzas de usted, y el Señor me confrontó con la palabra. Yo pensaba que estaba predicando el evangelio, y nos damos cuenta, y con su esposa ahí embarazada, nos hemos dado cuenta que hemos engañado a la gente. Pero pastor, no sabemos qué hacer, pero queremos seguir a Dios. Resultó que ese pastor es uno de los predicadores de enlace, los que le sacan el dinero a la gente. Entonces ya cuando lo ubiqué y todo, le dije, ay, pues sí, ese es este. Y estaba todo arrepentido. Me dijo, pastor, quiero seguir al Señor cueste lo que cueste. No me importa que me quede solo, pero quiero agradar a Dios, dijo. Entonces yo empecé a asesorarlo, empecé a aconsejarlo, empecé a pues compartirle la palabra de Dios. Y pasó un año, entonces él hizo una conferencia en la Ciudad de México. Esa conferencia se llamó No todo lo que brilla es oro, que está allí en la página. Entonces me dijo, pastor, quiero que vayas a mi congregación y nos prediques la palabra. No te midas, dijo, dínosla así como es. Yo quiero que mi gente reciba, y que los que han de seguir a Dios, que lo sigan, los que lo rechacen, ni modo. Pero yo de aquí no me muevo, junto con mi esposa y los míos. Y yo oré y le dije, Señor, ¿qué? Me dijo, ve, apenas, ve. Bueno, pues yo le dije, bueno, espérame, déjame, porque me mandó un correo con la invitación. Entonces le dije, espérame, dame unos días para ver qué me dice el Señor. El Señor me dijo, ve. Entonces fui. Entonces los hermanitos con un discernimiento pero espectacular. Pastor, ¿cómo es posible que usted se va a meter con un lobo? Y empezaron a hacer correos y ahí en internet a hacer videos. Chuy Olivares ya se junta con los lobos, ya apostató Chuy Olivares. Yo digo, mira nomás esto. Pero hay que tener mucha paciencia, la verdad, mucha paciencia para aguantar el escasísimo entendimiento que la gente tiene de que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos puede decir, ve a tal lugar. Y en ese obedecerle podemos desagradar a algunos que no entienden. Y fui, y ahí están las enseñanzas. No sé cuántos han visto o escuchado ese evento. Escúchenlo, ¿qué prediqué? La palabra, ¿le bajé al mensaje? A lo mejor había un montón de lobos ahí. Yo fui y les prediqué. Vamos a ver unos pasajes bien interesantes. Lucas 7:31. Vamos a leer con mucha atención, ¿ok? Lucas 7:31. La importancia de la obediencia. Dice Lucas 7:31, dijo el Señor,
¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaron, no se gozaron. Los endechamos, o sea, cantamos canciones tristes y no lloraron. O sea, ni una ni otra, nada les gusta. Si porque cantan alegre, si porque cantan triste, no me gusta. Qué difíciles son. Versículo 33. Porque vino Juan el Bautista, que estaba medio raro, Juan el Bautista, imagínense, con piel de camello y con un montón de chapulines en su morral. Eso es lo que comía, y un frasco de miel. Estaba raro. Y luego les decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, y no les gustaba. Y le dijo a Herodes: esa mujer que tienes no te es lícito tenerla, porque es la esposa de tu hermano. Y eso le costó la cabeza a Juan el Bautista. Y dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, era muy austero, y decís: demonio tiene. O sea, lo tacharon de endemoniado a Juan el Bautista, no les gustó. Y luego viene lo contrario, dice: viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón. En el griego es tragón, que devora la comida. Dice: viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: o sea, Jesús, este es un tragón, un devorador de comida, y es un borracho. Eso significa bebedor de vino. Dice: amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no podían estar contentos. No les gustó Juan, no les gustó Jesús. Juan vino a hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? No le gustó a la gente, pero agradó a Dios. Tanto que Jesús mismo dijo: nunca ha habido un profeta como Juan. Ese es el más grande de todos. Juan, ¿eres tú el que había de venir? No, yo no soy. ¿Eres tú el que es? No, yo no soy. ¿Y quién eres tú? Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, alguien que está preparando el camino del Señor. Y le volvían a preguntar: Juan, dinos que no soy yo. Hay uno que viene después de mí, del cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Y de pronto: ¡hey! He aquí el Cordero de Dios. Jesús: a Él sigan. Yo nada más vengo a hablar. A mí Dios me encomendó desde el vientre de su madre. Pero su obediencia desagradó a muchos. Entonces Jesús dice: ¿quién les entiende? Vino Juan, que estaba muy raro a ustedes, y no les gustó. Vengo yo y me tachan de comilón, de bebedor, y que tengo amigos que se supone no debo de tener. En el mismo pasaje, en el versículo 36, fíjate, aquí es cuando él come con un fariseo a quien se suponía él no debería de hablarle siquiera, ni mucho menos de estar a la mesa. Fíjate lo que dice, 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Pregunta, a ver, lo voy a plantear así. Yo estoy en mi casa allí, pues meditando en el Señor, orando, y de repente el Señor, estoy allí y suena el teléfono. Entonces yo lo agarro. Bueno, hablamos de la arquidiócesis de Guadalajara. ¿De dónde? La arquidiócesis de Guadalajara. Ay, ¿y en qué puedo servirles? Mire, es de parte del cardenal de Guadalajara. Lo quiere invitar a comer. ¿Tú irías? No, es que antes de contestar, está mal eso que dice sí. No, espérame. Tienes que preguntarle a Dios si quiere que vayas o no vayas, o no. Por no tomar en cuenta a Dios es que nos metemos en muchos problemas. Entonces, Señor, bueno, pues no sé, déjenme ver. Bueno, cuelgo. Señor, ¿qué onda con esto? El cardenal de Guadalajara me está invitando
a comer con él. El fariseo de fariseos. ¿Me estoy explicando? Uno de los dirigentes de la gran ramera de la Babilonia. Señor, ¿qué hago? Ve. Más de uno aquí presente diría: no, sí, no, ¿qué? Yo lo vi, estaba allí en el Tango haciendo tango. Hay un restaurante que se llama El Tango. Es puro tango ese Chuy Olivares. Estaba en el Tango, yo lo vi. Yo estaba en una mesa del fondo y estaba comiendo con el cardenal. Ay, nuestro pastor se desvió. Ay, no seas ignorante. No juzgues tan simple. No. ¿Y qué si Dios hiciera eso? Miren, les voy a decir algo. No voy a ser muy explícito, porque nuestros adversarios nomás están viendo a ver qué decimos y a ver dónde nos agarran, para estar duro y duro. No les voy a dar armas. Nada más les voy a decir esto. He estado en lugares que si usted predicando, que si usted supiera en dónde prediqué, no sé por qué se rieron. Escuchen otra vez, no sé por qué se rieron, no entiendo dónde estuvo la gracia. He estado en lugares predicando donde si algunos de ustedes supieran dónde me metió el Señor a predicar, se iban de la iglesia. Por fariseos, por ignorantes, por insensibles, por faltos de conocimiento de que el Espíritu Santo, de que Dios gobierne y nos dirige a cada uno de manera particular. Pero no les voy a decir dónde, por lo que ya les dije. Pero tengo hasta fotos como prueba. Y no las suelto porque si no salgo ahí en los blogs, ahí en el internet. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué se suponía que no debía de hacer Jesús? A ver, pues no comer con él, ¿sí o no? Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Yo lo vi, dice. Se suponía que él no debería de estar a la mesa con un fariseo. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ay, pues ¿dónde se metió el Señor? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Qué historia tan conmovedora! Una mujer pecadora se entiende una prostituta, ¿eh? Versículo 39, mire qué cosas, ¿eh? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Miren, vamos a reflexionar esto, está interesantísimo. Muchos criticaron a Jesús, lo juzgaron mal porque comía con publicanos y fariseos, ¿sí o no? Se suponía que con ellos nunca debería tener trato de ningún tipo. Bueno, muchos juzgaron mal a Jesús, pero él entró allí porque él tenía un propósito, un plan. El fariseo a su vez juzgó mal a Jesús porque permitió que se le acercara una mujer pecadora. Se supone que Jesús debió de haberle dado un puntapié. No te me acerques, soy el Hijo de Dios, inmunda, quítate de enfrente. Eso suponía el fariseo que Jesús debía de hacer. Pero Jesús dejó que esa mujer regara y enjugara sus pies con sus lágrimas. Jesús en esa misma historia dijo: lo que ha hecho esta mujer se contará en todo el mundo. El asunto aquí es
que Jesús estaba en lugares donde no se suponían, muchos suponían que no debería de estar. Jesús estuvo con personas donde muchos suponían que no debería estar con esas personas. Pero Jesús siempre que se encontró en lugares donde la gente suponía que nunca debía de estar, cuando Jesús estuvo con gente que los demás juzgaban que no debería tener tratos con ellos, siempre les predicó el evangelio. Al fariseo le predicó, a la pecadora la perdonó y la limpió. Escúcheme bien, eso es exactamente, escuche bien esto. Antes de que yo naciera, muchísimos años antes, pero créame, siglos, milenios, esto ya estaba escrito. Pero esto ya, sí, bueno, ¿cuántos saben que yo no lo escribí? O sea, yo no inventé la Biblia, yo no la escribí. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo es que sale a la luz esto? O sea, ¿cómo? Estamos leyendo claro, ¿no? Que Jesús estaba en lugares donde muchos no entendían por qué estaba allí, y con personas que muchos nunca pudieron entender por qué estaba con ellos. Bueno, a mí me pasa lo mismo, y seguramente a algunos de ustedes les va a pasar cosas semejantes. De recién convertido, Dios me dijo: ve con tu familia. Toda mi familia paterna y materna son originarios de San Luis Potosí. Yo también soy de allá y del barrio de San Miguelito. Y me dijo: ve con tu familia y predícales. Y aproveché una fiesta familiar, ya no recuerdo si fue una boda o no me acuerdo, pero estaban todos mis primos, mis tíos en una fiesta pagana. Había vino, había cigarros, baile, había de todo. Y Dios me dijo: ve y predícales. ¿Y qué cree que hice yo? Yo fui con mi familia. Bueno, se supone, fíjense bien, que un cristiano no puede estar en un lugar así, ¿sí o no? ¿Se entiende? Se supone que un cristiano pues no es un lugar donde uno deba de estar. Pero ¿y si Dios te dice ve? Y yo fui. Mis tíos, mis primos se emborracharon, fumaron, contaron chistes rojos, bailaron, de todo. Yo estuve en medio. Yo no tomé, no fumé, no conté chistes rojos. Una tía mía: ándale, sobrino, vamos a bailar, que por cierto ya es cristiana, ya hace un mes aquí estaba sentada y ahora le da pena, y a lo mejor me está oyendo. Ándale, sobrino. Le dije: no, tía, no fumé, no tomé, no bailé, no. Entonces, ¿qué hiciste? Les prediqué el evangelio. Y yo decía: Señor, ¿cómo? Si me paro ahorita, así dice el Señor, me van a, no sé. Dice: tú espérate. Y empezaron a venir. Bueno, cuando yo llegué, una tía, fíjense, que ya murió, esa nunca se convirtió, nunca quiso. Esa me dijo: ay, dice, ya me echaste a perder la fiesta, sobrino. Yo le dije: tía, ¿pero por qué dice eso? Pues ya no voy a poder hacer lo que me gusta. Le dije: no, mira, tú puedes emborracharte, puedes drogarte si quieres. Así le dije: métete una jeringa. ¿Yo qué? ¿A mí qué? Tú haz lo que tú quieras. Pues ya no voy a poder hacerlo a gusto, dice. Esa tía acaba de morir hace poco. Y yo estuve allí. Y el Señor me decía: espera. Y empezaron a venir, después que empezó la ya media fiesta, primero llegó un tío: oye, sobrino, no, la verdad, mira, pues yo ando mal con tu tía, lo que pasa es que ayúdame, pídele a Dios. Y el que le empiezo a predicar, ya estaba chillando, y luego al rato llega otra tía. Bueno, para no hacerla larga, hoy un buen número de esos familiares sirven al Señor, están con el Señor. A duras penas algunos se mantienen en los caminos del Señor, pero ahí están. Todos oyeron el evangelio. Y no tomé, no me emborraché y no fumé. Siempre que Jesús fue a un lugar con gente que supone no debería estar, y a lugares donde no debería estar, siempre les predicó el evangelio. Pero es una arma de doble filo, porque los carnales, los que quieren justificar sus conductas, dicen:
voy a ir al antro a predicarles. Voy a ir al concierto de Luis Miguel para predicarles. Voy a ir a la final de fútbol para decirles Juan 3:16. Y están en el antro y están cantando lo que están cantando. Y nunca predicaron. Y si predican, así muy diluido. No. Jesús nunca diluyó el evangelio donde estuvo y con quien estuvo. En todo lugar donde yo me he parado, he predicado el evangelio. No he diluido el mensaje del evangelio. El otro día hace unos 4 días, estaba sacando unos papeles y salieron ahí unos bosquejos viejísimos, bien viejitos. Uno tenía 1987, 88 por ahí. Entonces lo vi así y dije, ay, mira, ya todo deshaciéndose el papel. Entonces yo le puse ahí donde lo prediqué y fue en un congreso de alabanza de aquel tiempo, en el 88. Algunos de ustedes todavía ni nacían y otros todavía andaban en sus pecados y delitos, todavía ni nacidos de nuevo eran. Y vi el tema, y el tema era regresando a las sendas antiguas. No, está tan bueno que yo creo que lo voy a pulir, corregir y aumentar. Está buenísimo el mensaje. Y lo empecé a revisar. Es lo mismo que he predicado siempre. Entonces, si a mí Dios me dice que haga algo, yo lo voy a hacer aunque desagrade a algunos. Entonces aquí hay un principio. El principio es que no debemos de rebajar el evangelio, estemos donde estemos y con quien estemos. ¿Entendieron eso? Ese es el punto. Otro pasaje bien tremendo, Juan capítulo 4 versículo 25. Bueno, esta es la historia de Jesús y la samaritana. Dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto a un pozo. Llegó una mujer y empezaron a hablar allí. Él le dice que le traiga a su marido y ella le dice, no tengo. Sí, 5 has tenido y ahora vives en Amaciato con otro hombre. Y en el versículo 25, Juan 4:25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense la reacción de la mujer. Ay Dios, fíjense, sé que ha de venir el Mesías. O sea, ella tenía conocimiento espiritual, profético, pero tenía 5 maridos y vivía en Amaciato. En otras palabras, vivía en desobediencia. ¿Ven? Puro ritual. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos que se habían ido a comprar comida y se maravillaron, significa se sorprendieron, de que hablaba con una mujer. ¿Por qué se sorprendieron? Imagínense los que llegan con las bolsas de Soriana, ¿verdad? Y van caminando y lo ven al Señor y Pedro dice, hey, chicos, ¿ya ven con quién está Jesús? Y estaba hablando con una samaritana y se maravillaron. Está hablando con una mujer. ¿Por qué se sorprendieron? Por varias razones. Número 1, los samaritanos, ¿quiénes eran? Era un pueblo, eran judíos que se habían mezclados con paganos, se habían mezclado. Y los mismos judíos los rechazaban y les decían perros, no los querían. Ay, úchila. Fuera chusma. Los rechazaban. Esa era una razón. Es más, la misma samaritana le dijo a Jesús, ¿por qué me hablas si judíos y samaritanos no nos tratamos? En el mismo pasaje. Y la razón número 2 fue porque en ese tiempo la mujer, en la cultura oriental de ese tiempo, la mujer era un 0 a la izquierda. Ahora, imagínense esto. Si Jesús les hubiera preguntado, oye Pedro, Juan, ¿qué les parece si hablo con la samaritana? ¿Qué le hubieran dicho los discípulos? Un rotundo no. ¿Sí o no? Sin duda. Pero yo quiero que pongan atención a esto. Dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, a un lado ahí. ¿Por qué? Porque él ya sabía que a las 12 del día, 9 de ellos, en el horario de ellos, vendría una mujer que el Señor ya conocía y que sabía lo que iba a suceder con ella.
y se sentó y empezó a dialogar con ella. ¡Qué tremendo! Sigamos leyendo. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, dice, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? No, ellos seguían sin entendimiento. Jesús les dijo: mi comida, mira, subraya este versículo en tu Biblia, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Imagínate si Jesús hubiera pedido el parecer, la sugerencia de los discípulos de que si hablaba o no con esta mujer. Miren el resultado, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Quién dice que la mujer no puede compartir el evangelio? Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Fíjate, esta historia es maravillosa. Hace unos años, en un boletín que se edita por ahí, vi una noticia que me sorprendió sobremanera. Resulta que hay un grupo de cristianos en esa región donde está el pozo de Jacob, donde Jesús se encontró con la samaritana, en esa región de Samaria. Hay una comunidad de cristianos que aseguran venir de los primeros cristianos que se convirtieron en el tiempo de la samaritana cuando se encontró con Jesús. Eso me impresionó cuando yo vi esa noticia, porque ellos son muy dados a las genealogías y lo cultural, todo eso, y ellos aseguran: nosotros descendemos de los primeros cristianos cuando Jesús le habló a la samaritana. Espero estés entendiendo. Jesús habló con alguien que se suponía no debería de hablar. ¿Cuál es el resultado? Cristianos en pleno siglo XXI, producto de la obediencia de Jesús. ¿Lo están captando? Bueno, vamos a ver otra escritura. Vamos a Mateo 9:9. Ay, hermanos, Mateo 9:9. ¿Quién se atreve a decir que esto no puede suceder el día de hoy? A ver, ¿qué si Dios te dice que vayas a predicar a un lugar determinado con personas que se supone no deberías tú de estar con ellos, ni de ir allí? ¿Irías? Pues si Dios te dice, ve, vas. Hay un caso, mientras habla en Mateo 9:9, hay un caso ahí en la Biblia de un profeta. A mí ahora sí que se me funden los fusibles. El profeta se llamó Oseas. Hay un libro, Oseas. Y Dios le dijo: Oseas, ve y toma por esposa a una prostituta. ¿Han leído ese? ¿Y qué hizo Oseas? Fue y se casó con una prostituta. Ay, Dios no puede decir. Ahí está, léanlo, Oseas. Y luego la prostituta se casa con él y tiene unos hijos, y luego lo engaña y lo abandona, y él se queda todo triste. Y luego Dios le dice: ve de nuevo y rescata a tu esposa. Y la encontró prostituyéndose otra vez, y fue y la rescató. Todo para al final decirle Dios a Oseas: así es Israel conmigo. Para mostrar su misericordia. Pero los insensibles, los ignorantes, los que no conocen el evangelio de la gracia, no entienden esto y juzgan mal. Qué lamentable, ¿no? Pero se sigue dando.
Mateo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, ¿quién era este? Este era un publicano, dices, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un cobrador de los impuestos a favor de Roma y tenía concesión de explotar ese puesto y ganaba mucho y era odiado por todo el mundo. Un hombre despreciable por todos los contemporáneos. Y llega Jesús y le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. Pues ¿qué autoridad tuvo Jesús? ¿Con qué mirada Jesús vio a Mateo que le dijo, sígueme? Y dejando todo, lo siguió. Bueno, es el mismo que me habló a mí. Es el mismo que te habló a ti. Es el mismo. Y si te dice, ven, sígueme, ¿qué vas a hacer? Síguelo. Y Mateo dejó todo y le siguió, dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. ¿Por qué muchos publicanos? Se corrió la voz. Jesús habla con los publicanos. ¿Saben que también los ricos y los pervertidos y los corruptos pueden reconocer que necesitan a Dios? Pero si no vamos, ¿cómo los vamos a ganar para Cristo? Ganar para Cristo es una expresión. Si no vamos, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Dónde están ellos? Así es. Muchos publicanos y pecadores que habían venido y se juntaron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínense a los discípulos, así, todos así. ¿Dónde nos metimos? Híjole, si nos ve la hermana Juanita, alias la Espíritu Santo, nos va a juzgar, nos va a mandar ahí unos correos, nos va a poner una ahí en internet, en el blog. Apostataron Pedro, Juan, Andrés. Estaban sentados con los pecadores, yo los vi. Oh, hay que orar por ellos porque ellos ya dejaron la fe, traicionaron a Jesús. No, pero ellos estaban allí con Jesús. Jesús estaba con los publicanos y los pecadores. Sí, él estaba allí. ¿Y qué hace allí? Mira lo que dice. Al oír esto Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué les dijo en el versículo 3? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo corregirán sus malas conductas los hermanos, como en este caso que yo voy a ir donde cobran la entrada? ¿Cómo van a corregir eso si no va alguien y les dice que eso ofende a Dios? Pues yo voy a ir y les voy a decir. Pero algunos hermanitos no entienden. Una señora, yo entiendo su celo, pero es un celo sin inteligencia y sin sabiduría. Me dijo, le ruego que no vaya, pastor. Le vamos a poner la hermana Juanita. La hermana Juanita me rogó que no fuera a ese evento donde se iba a cobrar. Se lo ruego, dice, no vaya. Entonces, pues yo le contesté, hermana, usted no es el Espíritu Santo, aunque ella cree que es el Espíritu. Es Juanita alias la Espíritu Santo. Por favor, hermanos, dejamos esas inmadureces, crezcamos en el conocimiento de Dios. Para eso están las Escrituras que nos aclaran todo. Y si todavía queda duda, con esto termino. Ezequiel 3:16. Vamos rápido, me ganan unos minutitos. Ezequiel 3:16. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Vamos a ver. Y aconteció, dice, que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová. O sea, vino el mandato. ¿Y qué diciendo? ¿Qué le dijo? Versículo 17. Hijo de hombre, Ezequiel, yo te he puesto por atalaya, por gente que alerta a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás, ¿cómo? De mi parte.
Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, ¿cómo le voy a amonestar si no voy? ¿Alguien me puede explicar? Ni modo que por correo electrónico. ¿Cómo? ¿Cómo se va a corregir a la gente si no se va y se les dice? Por favor, cristianos, entiendan la palabra de Dios con más entendimiento, sean entendidos en la palabra de Dios. El conocimiento hace peligrar la ignorancia, pero muchos se quieren quedar allí. Conocer a Dios, hermanos, conozcan a Dios. Yo los desafío a que conozcan a Dios cada día más. Pero si tú amonestares al impío, versículo 19, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia y empezare a cobrar la entrada, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. ¿Cómo voy a amonestar si no voy? ¿Cómo van a vivir algunos de ustedes que son justos y el Señor me da una palabra y no los amonesto? ¿Cómo se van a corregir? ¿Ah? ¿Alguien me puede explicar? Él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mas si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Yo nada más obedezco, aunque le desagrade a Juanita Banana, alias la Espíritu Santo. Déjame terminar con esto. Romanos 5:19. Último texto. Romanos 5:19. Vea la importancia de la obediencia y lo trágico de la desobediencia. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Fíjate cómo la desobediencia de Adán trajo consecuencias hasta el presente. Y la obediencia de Jesús produjo que tú y yo estemos en este día en la presencia de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por su obediencia al Padre? ¿Y qué me dice cuando Pedro lo reconvino y le dijo: Señor, que nada te acontezca lo que has dicho que te van a matar, que nada te acontezca, Señor, por favor, no permitas eso, quítate delante de mí, Satanás. Imagínate que Jesús le hubiera hecho caso a Jesús, o Jesús a Pedro. Imagínate, oye, ¿de veras crees que no debo morir en la cruz? No, Señor, te queremos. No te vayas, no te dejes no te sacrifiques. ¿Te imaginas que Jesús le hubiera hecho caso? Porque según Pedro, Jesús no debería de morir así. Ven su ignorancia. Seguimos en las mismas ignorancias y eso es muy lamentable, hermanos. Y Jesús le dijo muy fuerte: quítate delante de mí, Satanás. Así es que Satanáses, quítense enfrente de mí. Todos no me van a frenar, a mí no me van a frenar. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero por la obediencia de uno, mire dónde estamos. ¿Cuántos le dan gracias? Ay, Jesús, gracias. De ti aprendemos a ser obedientes. Déjeme terminar con esto. Es una historia muy lamentable, verídica. Sucedió el 16 de abril de 1947
en los Estados Unidos, una ciudad en el estado de Texas, una ciudad que se llama Texas City. Bueno, allí ocurrió una catástrofe que fue considerada entre lo peor de ese tiempo. Hubo una explosión, unos barcos que contenían, bueno, es una zona petrolera, pero había barcos allí pues anclados que contenían materiales flamables, y aquello fue un polvorín. La ciudad de Texas City en 1947 fue un infierno, según las crónicas. Una destrucción total, pérdidas por $50 millones, 551 muertos, más de 3,000 heridos graves. Hasta esta noticia, después murieron cientos de esos. Todos estos lamentables hechos fueron causados por la desobediencia de un marinero que, desobedeciendo la prohibición expresamente clara de no fumar, fumó y tiró, arrojó la colilla del cigarro y se produjo un chispazo. Había combustible en el suelo y se prendió todo y murió mucha gente. Fue una catástrofe por la desobediencia de un triste marinero. Fíjense nada más. Déjenme terminar con esto. Hace 30 años Dios me dijo: sal porque quiero que hagas esto, que era iniciar esta congregación. Entonces yo fui con el pastor, él no quería soltarnos, poco egoísta. Entonces me dijo: ¿y a dónde vas a ir? Le dije: no, pues no sé. Dice: ya ves, no es bíblico. Me dice: ¿cómo no? Le dije, y le cité Hebreos 11:8, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Me dice: bueno, sí, pero piénsalo bien, me dijo. Piensa muy bien lo que vas a hacer, porque mira, tú aquí ya eres uno de los pastores de esta congregación. Eres el pastor de jóvenes, eres el líder de alabanza, tú eres el que diriges todo el ministerio de alabanza, eres director del instituto bíblico, y aparte eres uno de los 4 ancianos, así les llamábamos, o nos llamaban, de los pastores de un distrito de la ciudad, porque nos repartimos la ciudad. Ya ve que así somos los pastores, nos repartimos la ciudad. Era un distrito donde yo tenía injerencia para hacer actividades evangelísticas, etcétera. Dice: piénsatela bien, dice, porque puedes perder todo, me dijo. Fíjate, Entonces yo le dije: no, es que yo no voy a perder nada. Yo nada más quiero hacer lo que Dios me dijo. Y salí. Escúcheme bien, yo no, con lo que voy a decir, aclaro, no estoy diciendo que yo soy un Mesías, porque luego entienden lo que les da la gana. No, pero escúcheme bien. Si yo me hubiera quedado como pastor de jóvenes, director de alabanza, y no hubiera obedecido al Señor, ¿dónde estarías? ¿Dónde andarías? ¿Sería Ernesto Cristina pastores en Carolina del Norte? ¿Memo Gómez en California? ¿Congregaciones en toda Latinoamérica, Europa? Sin duda otro lo hubiera hecho. ¿Sí o no? Pero Dios quería que yo lo hiciera. O sea, de todas maneras tú hubieras sido salvo, porque Dios conoce a los que habían de ser salvos. A lo mejor estuvieras en otra congregación, yo no sé. Pero aquel tiró una colilla de cigarro donde decía: no fumes. Su desobediencia trajo destrucción. Tu obediencia como padre de familia, tu obediencia como empleado, tu obediencia como pastor, como ministro, como hombre y mujer de Dios, va a traer consecuencias por generaciones. Eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo Josué. Esa es la importancia de la obediencia. Así es que hazle caso a Dios, aunque desagrades a un montón de gente que anda ahí que no entiende, que juzgan mal porque no conocen la palabra de Dios. Obedezcan a Dios. Yo los reto a que obedezcan a Dios en lo que te diga. Obedécelo. ¿Cuántos aceptan el desafío? Y vamos hacia adelante.
a la meta. Todavía nos falta mucho. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Gracias porque tu palabra nos santifica y nos aclara y nos guía, nos reprende, nos exhorta, nos hace corregir nuestros caminos torcidos. Pero tiene alguien que hablar. A veces somos enviados, a veces a veces nos dices cállate, a veces nos dices ve, habla. Tantas maneras en que tú nos guías, Señor. Que no se nos olvide que nos has dado el Espíritu, que no estamos huérfanos, que nos diste el Espíritu Santo, y cada uno de nosotros, como tú dijiste, Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de oír tu voz. Muchas veces, Señor, tú nos vas a decir que hagamos cosas que a los ojos de los demás no son correctas. Pero en fin, si agradamos a los hombres, no te agradaremos a ti. Preferimos agradarte a ti, Padre, que agradar a los hombres. Te pedimos, Señor, por los mismos cristianos, por tu pueblo, Señor, que están como en los tiempos de Isaías y de Ezequiel, en una ignorancia, en una frialdad, en una insensibilidad total, que no entendieron. Tan así fue que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No entendieron. Cuando Él se acercó a los pecadores, a los peores, los que suponían que debía ser el Mesías, aseguraron que Jesús estaba mal. Se repite la historia. Fortalece, Señor, nuestra paciencia. Pero sin duda, nuestra convicción es sólida, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Le guste a quien le guste o no, le pese a quien le pese. Vamos a obedecer a Dios. Te vamos a obedecer, Señor. En el nombre de Jesús. Que todo sea para tu gloria y tu honra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.